con el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño en niños. Entonces declaro primero que todo no tener ningún conflicto de interés en esta presentación, pues de pronto voy a hablar de alguna marca, un laboratorio, no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, primero que todo, quiero pues mostrarles esta imagen en la cual ustedes pueden observar aquí la vía aérea, y la vía aérea está rodeada por toda la parte craneal, maxilar, mandibular, todos los tejidos blandos que pues están relacionados, ¿sí? Pero las dos estructuras más importantes que van a afectar la vía aérea es el complejo nasomaxilar y la mandíbula. Entonces, cualquier cosa que pase en estas dos estructuras va a afectar la vía aérea o el tamaño de la vía aérea. La genética también es importante, puesto que se ha visto que en pacientes no sindrómicos se han encontrado pequeñas mutaciones que no son perceptibles en edades tempranas, y estas pueden llegar a afectar las funciones de succión, masticación, respiración, de deglución. Y esto va a afectar pues también el crecimiento craneomaxilar de los niños y por ende pues la vía aérea. Entonces, de esto pues ya se sabía desde antes, ya se habían hecho muchos estudios. Aquí les traigo uno en primates del año 81, en el cual ellos colocaron colocaron unas siliconas en los orificios nasales. Entonces, digamos que les hicieron una obstrucción nasal a estos animalitos para ver qué ocurría. Esto fue un estudio que duró 1 año y medio, en el cual inmediatamente apenas le colocaron las siliconas en los orificios nasales, estos animales empezaron a respirar automáticamente por la boca, y luego ya con el tiempo empezaron a ver que tenían cambios faciales. Digamos que todos estos animales presentaban unas características faciales de caras largas, una respiración oral, el labio superior empezaba a ser un poco más corto, y también pues tenían unas características dentales que esas sí no fueron iguales en todos. Entonces encontraban que estos primates podían empezar a desarrollar mordidas cruzadas. Un momento, coloco ya. Mordidas cruzadas, porque ya empezaba a faltar el desarrollo del maxilar superior. Por otro lado, también veían que algunos animalitos empezaban a tener protrusión de la lengua y por ende abrían las mordidas. También vieron que algunos presentaban unas rotaciones marcadas del maxilar inferior, presentando una maloclusión clase 2. Por otro lado, también se podían observar que a la falta del desarrollo del maxilar superior, pues parecía que el maxilar inferior pues fuera más grande y se generaban esas maloclusiones clases 3. Entonces, cuando ocurren estas características, pues no en todos son iguales. Y ya después al año más o menos de que les quitaron las siliconas a estos animales, pues ya empezaron a recuperar su respiración nasal, pero algunos no recuperaron, pues la parte dental no se corrigió. Ay, un segundo. Regreso a la presentación. Ok, ya. Entonces es por eso que la respiración nasal pues es muy, muy importante para que todo este complejo craneomaxilar mandibular se dé adecuadamente. Y esto aquí pues también traigo a colación la teoría de la matriz funcional de Mohs, en la cual la cápsula bucofacial, que es la que aquí nos interesa, ¿sí? Está también guiada pues, por la función. Y entonces tenemos las microcápsulas, la que aquí nos interesa, la nasal y la bucal, y con sus respectivas matrices funcionales, en la cual tenemos que la parte nasal pues está compuesta por la vía aérea, la parte paranasal, en la zona bucal todos los tejidos blandos que lo rodean, como lenguas, músculos masticatorios. Entonces cualquier cosa que afecte la función, pues estas cápsulas óseas van a verse afectadas también. Y es por eso que en los niños cuando presentan
obstrucciones nasales, ya sea por una desviación del septum nasal, un aumento en las adenoides, en el tamaño de los cornetes. Estos niños van a presentar un aumento de la resistencia nasal y por ende van a empezar a respirar también por la boca. Y la estructura más afectada es el maxilar superior. Entonces, este maxilar superior se va a ver colapsado también en su tamaño, en su forma, porque hay una respuesta también de la lengua. Esta lengua empieza a posicionarse más inferior, ¿sí? Tenemos también las fuerzas de los carrillos que hace que el maxilar superior se empiece a comprimir, el paladar también se vuelve un poco más alto, ¿sí? Y por eso es que a veces se presentan ciertas maloclusiones como mordidas abiertas, mordidas cruzadas, ¿sí? O también pues impedimento del desarrollo del maxilar superior, también generando maloclusiones clases 3. Estos niños también tienen ciertas características especiales, ¿sí? Que las llamamos las fases adenoideas, entonces podemos observar que los niños presentan una mirada perdida, presencia de ojeras, incompetencia labial, tienen una cara más alargada. Aquí en esta foto de perfil podemos ver que tiene un retrognatismo, o sea, empieza a tener como un retrognatismo mandibular. Entonces, estas características de estos niños, pues si crecen de esta manera, desafortunadamente cuando están adultos, crecen de esta forma. Aquí tenemos este paciente, es un señor ya de mayor de 60 años, en el cual presenta apnea obstructiva del sueño, y ustedes pueden ver las características dentales, en las cuales presenta pues unos arcos maxilares estrechos, tanto el superior como el inferior, sí, casi una tendencia a una mordida, pero en tijera. Miren las características faciales, una cara alargada, una incompetencia labial, un perfil convejo, no tiene distancia mentón-cuello, ¿sí? Y en pues, la radiografía de perfil, pues no es la radiografía ideal para observar la vía aérea, pero es una vía aérea bastante pequeña y bueno, estos pacientes terminan en cirugías ortognáticas para poder acomodar sus maxilares. Entonces tuvo distracciones osteogénicas tanto del maxilar superior como del inferior y un avance maxilomandibular. Estos son los resultados después de la cirugía. Ustedes pueden ver que los resultados son muy buenos. Se tiene una buena mordida, una buena expansión del arco maxilar, de la mandíbula, pero miren lo importante también del aspecto facial del paciente, que ya no tiene esa cara alargada, la incompetencia labial, y en las radiografías cefálicas, entonces se puede observar que la vía aérea está mucho más amplia, ¿sí? Que antes de la cirugía. Y pues este paciente mejoró mucho también su apnea obstructiva del sueño. Es por eso que es muy importante el examen físico en los niños. Hay que fijarnos cuando ingresan a la consulta, verlos cómo presentan esas características faciales, si tienen esas fases adenoideas, digamos en este caso, esta niña que presenta, miren, la mirada perdida, incompetencia labial, es una cara más alargada, ¿sí? También el comportamiento de los niños al entrar a consulta. Ya cuando entramos a mirar la parte bucal o el examen intraoral, mirar esa forma de los arcos dentales, si son triangulares, están estrechos, y bueno, la presencia importante de alguna maloclusión, porque si ya tiene una mordida abierta, una mordida cruzada posterior, anterior, mordidas profundas, o sea, ya tenemos que estar pensando en que algo está pasando en ese momento. Y lo otro es que no nos dediquemos solamente a mirar la parte de tejidos duros, como son los dientes, sino también los tejidos blandos. Nosotros tenemos acceso bueno, como odontólogos estoy hablando, pues a las amígdalas, entonces poderlas revisar y también clasificarlas. Entonces tenemos esta clasificación de amígdalas de Brodsky, entonces aquí tenemos que el grado 0 no hay presencia de amígdalas, el grado 1, entonces hay presencia de las amígdalas, pero podemos ver los pilares anteriores y posteriores. Ya en el grado 2, esas amígdalas están justo con los pilares posteriores. En el grado 3 ya tapa completamente los pilares posteriores, y el grado 4, pues estas amígdalas ya llegan casi a la línea media. Entonces les traigo pues este ejercicio, que ustedes piensen un poco qué clasificación podría tener aquí estas amígdalas.
les voy a describir un poco en la primera imagen. Entonces tenemos unas amígdalas en las cuales están casi a nivel de los pilares posteriores, pero alcanzamos a ver también parte del pilar posterior, anterior. Y en la segunda imagen, pues ya no vemos ¿sí? Ya no vemos el pilar posterior y vemos esas amígdalas que están casi hacia la línea media. Entonces, bueno, la segunda es como más fácil de ubicar el que es un grado 4, ¿no? Y la primera imagen, pues, es un grado 2 de hipertrofia amigdalar. Bueno, por otro lado, también podemos hacer otras pruebas en el consultorio. Esta prueba de Rosenthal la hacen los fonoaudiólogos, pero podemos tener acceso a ellas en el consultorio porque podemos utilizar un espejo con los que tomamos fotos a los pacientes o con el espejo de cara. O bueno, si tenemos el espejo de Glatze, que es con el que se realiza la prueba, pues mucho mejor. Y entonces en la prueba de Rosenthal le pedimos al paciente que inspire por cada fosa nasal tapando la contraria, y si si el paciente puede expirar, inspirar por la fosa nasal 20 veces, es adecuado, pero si no puede llegar a 20, ya tenemos que sospechar de alguna obstrucción nasal. Tenemos también aquí, pedirle al paciente colocarle el espejo en las dos fosas nasales, pedir que respire, y podemos ver que en la fosa derecha se empaña y en la izquierda no se empaña, en este ejemplo de esta paciente. Entonces, ya tenemos como indicios de que algo también está pasando a nivel nasal. Por otro lado, también podemos pedirle al favor al paciente que inspire fuerte, ¿sí? Y podemos ver la presencia de colapsos de válvula nasal. Entonces, tenemos que recoger pues todos estos datos y revisar y decir, bueno, creo que tengo que hacer una remisión al médico como al otorrinolaringólogo para que revise esta parte, porque también estoy viendo que mi paciente presenta una maloclusión. Entonces, los pacientes con SAOS, ¿sí? En los niños, tienen unos síntomas diurnos y nocturnos, en los cuales se puede ver que los diurnos, bueno, más que todo los niños no presentan tanta somnolencia diurna, sino tienen una presentación de cambios en el comportamiento, como hiperactividad, déficit de atención, agresividad, son niños más irritables, pueden decir que presentan cefaleas matutinas y también pueden presentar infecciones frecuentes de la vía respiratoria superior. Si tienen hipertrofia de amígdalas, pueden tener síntomas asociados, también como congestión nasal, respiración oral, otitis media a repetición, halitosis, boca seca, frecuentes dolores de garganta, dificultad para tragar, deterioro en el lenguaje. Y los nocturnos, entonces, estos son los que, bueno, presencian más los padres o los cuidadores, y es que pueden ver a los niños que tienen una dificultad respiratoria o un patrón de respiración diferente. Otro de los signos de alarma también es el ronquido. En los niños no es normal que ronquen. Pueden presentar pausas en la respiración, un sueño inquieto, transpiran, tienen pesadillas, despertares frecuentes. En esta imagen de acá de este lado ustedes pueden ver un niño que está dormido, pero miren la posición en la que está y presenta una respiración oral. Estos niños también pueden presentar cianosis, terrores nocturnos y enuresis, pese que, o sea, empiezan a mojar la cama, pese a que ya ha pasado la edad de pronto de que empiecen a controlar esfínteres. Entonces, si tenemos sospecha de que estos pacientes puedan tener un síndrome de apnea y hipoapnea del sueño, están unos cuestionarios. Este es el cuestionario de sueño pediátrico, esta es la versión reducida y esta es la versión ya en español. Ustedes pueden utilizar pues cualquiera, yo la que utilizo más que todo es OSA 18. Esta es la validación en Colombia. No sé si de pronto ustedes, los que no son de Colombia, pueden buscar la validación en su país respectivo. Y bueno, este OSA, pues 18 presenta 18 preguntas en las cuales se puede identificar pues síntomas del niño, la parte física, hasta también cómo se sienten los cuidadores o los padres frente a la patología del niño. Y tiene un score del 1 al 7, entonces se da una puntuación, y si da un
una suma mayor a 60, pues ya podemos pensar que hay una sospecha, un alto riesgo de que el niño presente una apnea obstructiva del sueño. Lo ideal es que estos niños sean diagnosticados por medio del examen de sueño, que el gol estándar es la polisomnografía. Entonces, como pueden ver ustedes acá, el niño va a un laboratorio, ¿sí? Lo conectan por medio de electrodos y le miran la parte electrocardioencefalográfica, oculográfica, también electromiográfica, la respiración, el oxígeno, el movimiento de extremidades. Entonces es un examen bastante completo que nos da muchas, muchas respuestas también a muchas preguntas, muchos datos. Y pues estos niños, o sea, es importante poder diagnosticarlos porque ustedes saben que en el sueño se segrega la hormona del crecimiento, que es tan importante en los niños, y si no tienen un adecuado sueño, o su desarrollo, su crecimiento puede estar afectado. Entonces, dentro de los tratamientos para alzados en niños, ya desde los años 70 se hablaba de que la amigdalectomía es la primera línea de tratamiento para manejar el SAUS infantil. Pero más o menos el 20% de los pacientes que tienen esta cirugía presentan síntomas residuales o también pues o unos índices de apnea y hipoapnea también elevados. Y lo que pasa también es que este índice es muy diferente entre los niños y los adultos. En los niños, ya desde que se presente un evento por hora de pausas en la respiración, ya ese paciente es considerado que presenta una apnea leve. En los adultos, menos de 5 eventos todavía se considera que es normal. Por otro lado, pues está el tratamiento con presión positiva, que es un tratamiento también muy exitoso, pero el problema en los niños es su cooperación, su adaptación, ¿sí? Entonces imagínense un niño pues con este tipo de dispositivo que se lo quite en la noche o que no lo soporte, no quiera ponérselo, pese a que hay diferentes diseños y con muñequitos y todo, es muy difícil. Y también está la parte de la duda de los efectos secundarios en el crecimiento craneofacial de estos pacientes, porque miren, la máscara va anclada al tercio medio facial, entonces por eso se tiene como esa duda en los niños. Ya Cristian Guilleminol, que es el padre de la medicina del sueño, él, yo siento que pues nos ha apoyado mucho también a la parte de odontología, porque él desde sus investigaciones anteriores ya se había dado cuenta que los niños con SAUS leve que presentaban desviaciones del septo nasal tenían asociado un maxilar estrecho también, unas maloclusiones. Entonces, él empezó a ver que la parte dental tenía también, jugaba un rol importante, ¿sí? Y que se tenía que tener en cuenta. Entonces, es por eso que ahora actualmente se está prestando mayor atención a como esa relación entre el SAUS, las anomalías craneomaxilares y las maloclusiones. Y es por eso que se debe dar una colaboración multidisciplinaria con otras especialidades, también tanto odontológicas como médicas, para poder manejar estos pacientes integralmente. Y bueno, yo tengo la fortuna de trabajar con un equipo multidisciplinario que somos SueñoMed en Bogotá, Colombia, y somos un equipo familiar también. Entonces aquí les muestro que está mi esposo, que es otorrino, mi suegra, que es fonoaudióloga, mi cuñada, que es otorrino también. Entonces estamos muy unidos para poder tratar integralmente estos pacientes. Aquí estoy con mi esposo, ahí estábamos casi para entrar a hacer una somnoscopia, que es otro examen complementario, se llama el DICE, que por sus siglas en inglés, la Drug Induced Sleep Endoscopy. Bueno, yo entro más que todo a estos exámenes para adultos, pero en los niños también se realiza cuando hay todavía dudas en que pronto pueda haber otro sitio de obstrucción. Entonces aquí les traigo este video de una somnoscopia en un niño. Ustedes pueden ver aquí el nasolaringoscopio, la fibra óptica que entra por una fosa nasal.
para poder observar qué otro tipo de obstrucción se encuentra, además de una obstrucción nasal. Este examen es bastante importante también porque replica el sueño del paciente, y para poder ver como en tiempo real qué pasa cuando el niño está haciendo apneas, ronquidos, cuáles son los sitios de obstrucción. Tenemos este otro video también aquí donde ustedes pueden ver, miren, ¿sí? Esa respiración paradójica, que esto también es lo que pueden observar los padres cuando sus hijos están durmiendo, ¿sí? Y se sienten bastante, pues, ansiosos los padres al ver que su niño de pronto se está ahogando, y es eso lo que se quiere hacer, pues, con este tipo de examen bajo sedación, observar todos esos signos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del SAOS pediátrico, tenemos que puede haber factores de la colapsabilidad de la vía aérea superior, porque pueden presentar inflamación en alguno de estos de los tejidos blandos, hipotonías musculares, desórdenes neuromusculares. También se puede asociar pues el sueño REM, en el cual nosotros presentamos pues atonías musculares, entonces los músculos están relajados, que hace que se colapse aún más la vía aérea. Están los factores que producen estrechez anatómica, como la hipertrofia amigdalina, una macroglosia, aumento de la resistencia nasal, anomalías craneofaciales, y hay veces que estas se pueden combinar también, como por ejemplo en los pacientes con síndrome Down, en la cual tenemos hipotonía muscular, además de una macroglosia. Y por otro lado también están los pacientes obesos. Este es un niño donde ustedes pueden observar que es obeso, un acúmulo aquí de tejido adiposo a nivel cervical. Aquí también se puede observar presencia de hipertrofia amigdalina. Miren el cambio de posición de este paciente, entonces está alterada también esa posición para que el niño pueda respirar, y muy probablemente tiene asociado una maloclusión. Entonces, es por eso que el SAOS se dice que está asociado a anomalías craneofaciales también, y más que todo en los niños, ¿sí? Ya sea por un retrognatismo, un micrognatismo mandibular, una hipoplasia maxilar, una mordida cruzada unilateral o bilateral, unas mordidas abiertas, o también presencia de mordidas profundas en la cual la mandíbula está enganchada dentro del maxilar superior. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que revisar muy bien a nuestros pacientes. Aquí tenemos este niño de 6 años, en la cual no presenta sus espacios del primate o sus diastemas normales que debería tener para su edad en la dentición temporal, ¿sí? Y miren cómo el maxilar superior está atrapado dentro de la mandíbula, ¿sí? Entonces, este niño, bueno, lo que realizamos fue una protracción maxilar, ¿sí? Con máscara facial. Entonces se sabe que cuando se utiliza la máscara facial, que es este tipo de aditamento en el cual, ¿sí? Por medio de elásticos y un dispositivo de expansión rápida maxilar, ¿sí? Porque antes de utilizar estas máscaras faciales, nosotros lo que queremos también es abrir un poco esas suturas intermaxilares para que esa protracción maxilar se dé adecuadamente. Pero bueno, este niño no utilizó la máscara facial, no se la ponía muy poco, hiperactivo, rebelde, y entonces a los 6 meses el niño tumbó el expansor maxilar. Sí, pues no tengo fotografías de la expansión, pero miren, así fue que llegó pues sin el dispositivo. Y miren que solamente con la expansión rápida maxilar, ¿cómo pudimos mejorar esas relaciones y un poco también sacar ese maxilar superior de ese atrapamiento? Y a nivel facial, pues miren los cambios, ¿no? Antes de la expansión rápida maxilar y después de la expansión rápida maxilar, no puedo decir que también la protección, porque el niño en verdad no era, sí, no utilizaba la máscara facial correctamente. Entonces, estos cambios pues se pueden ver también facialmente, y que el niño puede empezar a desarrollar adecuadamente también su crecimiento. Estas son, miren unas fotografías de las radiografías cefálicas, ¿sí? Como antes de la expansión rápida maxilar, el tratamiento, su vía aérea, pues no es lo ideal mirar la vía aérea en estas radiografías, pero podemos ver cómo
existe ese cambio entre el antes y el después de la expansión rápida maxilar, donde hay un aumento también de esa vía aérea y pues por ende se pudo también direccionar adecuadamente el crecimiento tanto del maxilar como de la mandíbula. Y por eso cambiaron los tejidos blandos también. Entonces, bueno, traigo este artículo que mira la posición de la lengua y también la expansión de la vía faríngea por medio después de una expansión rápida maxilar. Entonces, ellos tomaron niños que tenían unas maloclusiones, ¿sí? Con mordidas cruzadas posteriores y les aplicaron una expansión rápida maxilar. Y lo que ellos querían ver era qué pasaba también a nivel de la vía aérea nasal, del espacio también intraoral, ellos lo llamaban así, pero era como el espacio dejado entre el paladar y la lengua, ¿sí? Porque estos pacientes ya tenían una posición alterada de la lengua. A nivel, también miraban qué pasaba a nivel de la orofaringe, de la hipofaringe. Además, ellos también corroboraron la obstrucción nasal por medio de un examen sistemático en el cual ellos medían unas presiones y si habían presiones mayores a 100 es que había una obstrucción nasal y la mayoría de pacientes presentaban esta obstrucción. Entonces, los resultados después de la expansión rápida maxilar, ellos pudieron ver que ese espacio de la vía aérea intraoral, que era el espacio dejado entre el paladar y la lengua, disminuía. Entonces, eso quería decir que la lengua se posicionaba mucho mejor sobre el paladar, como tiene que ser. Entonces, ese espacio disminuía así, antes de la expansión rápida maxilar de 1212 milímetros cúbicos a 279. Y lo mismo ya el área total de la faringe también se ampliaba de 6.370 a 9.386. Por otro lado, también la ventilación nasal, ellos daban cuenta que, miren, antes de la expansión rápida maxilar tenían presiones hasta de 120 y después de la expansión rápida maxilar esa presión bajaba a 89, lo cual se corroboraba que mejoraba también esa ventilación nasal. Aquí tenemos estas imágenes de radiografías en la cual se puede observar mucho mejor la postura de la lengua, ¿sí? Entonces miren el espacio dejado entre el paladar y la lengua, ¿sí? En el cual se corrobora que esos pacientes con mordidas cruzadas presentaban una posición mucho más baja. Y aquí en estas imágenes en tercera dimensión ese espacio era bastante grande. Estos son los cortes tomográficos de un paciente en el cual, si aquí en este corte coronal se puede observar antes de la expansión rápida maxilar, el espacio dejado entre el paladar y la lengua, ¿sí? Y después de la expansión rápida maxilar ese espacio ya no estaba. Lo que se quería dar a conocer era que la lengua ya se posicionaba mucho mejor. Además, como el paladar es piso de fosas nasales, miren la amplitud también de esas fosas nasales después de la expansión rápida maxilar. En esta otro corte tomográfico sagital, miren la posición, aquí ya se ve mejor la posición de la lengua, ¿sí? Y el paladar que está más bajo. Y luego de la expansión rápida maxilar, cómo esa lengua ya se posiciona mucho mejor, adecuadamente en la zona del paladar y la zona anterior también de la lengua está sobre la papila incisiva, ¿sí? Y miren cómo se mejora también el tamaño de la vía aérea. Tenemos que tener en cuenta también si hay frenillos linguales sobreinsertados, porque esto también nos puede llevar a maloclusiones, puesto que los niños no pueden mover adecuadamente la lengua, ¿sí? Y entonces también está contrarrestado con las fuerzas de los carrillos y el maxilar superior es el que más se va a ver afectado y se va a colapsar aún más. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esta parte para hacer un buen examen físico de los pacientes y poder identificar estos pequeños detalles. Este es otro artículo también con el apoyo del doctor Cristian Guilleminault, en la cual hicieron un seguimiento a 12 años de pacientes, aquí sí ya con apnea obstructiva del sueño, diagnosticada por medio de polisomnografía. Estas son imágenes del primer estudio que ellos hicieron,
que fue cuando realizaron la expansión rápida maxilar de estos pacientes. Entonces aquí pueden observar que ellos utilizaron este modelo de expansor maxilar. Hay muchos en el mercado. Aquí entonces antes de la expansión maxilar, en esta imagen durante la expansión maxilar y luego de la expansión rápida maxilar, en la cual ustedes pueden observar el diastema que se forma entre los dos dientes. Estas son imágenes también de uno de los pacientes, bueno, ellos le tapan los ojitos. Esto fue el primer estudio, fue en el 2014, y pueden observar las características faciales de una cara larga, incompetencia labial, ¿sí? Un perfil convejo, una distancia mentonce reducida. Aquí tenemos unas radiografías postero-anteriores, en la cual se corroboraba pues la mordida cruzada posterior de estos niños. Ellos también hablan acá que el cornete estaba muy cercano al septum nasal, y luego de la expansión rápida maxilar, cómo bueno, acá se ve la zona radioopaca del expansor, y miren cómo ya la zona posterior sí sobrepasa los dientes inferiores. Y ellos hablaban también que aquí que el cornete ya estaba mucho más separado del septum nasal, lo que indicaba también que había un aumento en el tamaño de la fosa nasal por la expansión rápida maxilar. Y bueno, y también aquí, bueno, no se nota muy bien, pero digamos, la separación de la sutura media palatina. Esta imagen es una superposición de imágenes, ¿sí? En la cual se puede observar cómo ese complejo nasomaxilar también, pues, se amplió. Estos son los resultados del primer estudio en el 2014, y esta es la otra tabla del 2015, cuando hicieron el seguimiento a 12 años. Entonces, en el primer estudio, miren que antes de la expansión rápida maxilar, entonces el índice de apnea y hipoapnea era de 12.18, y después de 4 semanas de la expansión rápida, de 4 meses, perdón, de la expansión rápida maxilar, este mejoraba 0.4. El mínimo de saturación de oxígeno de 7 puntos, de 78.5 a 95.3. ¿Sí? La apnea obstructiva más larga, ¿sí? La duración de 35.2 a 12.6. ¿Sí? La desaturación total de 19.7 a 1.3. Hasta la eficiencia del sueño mejoraba bastante. Luego ya en el seguimiento a 12 años, cómo estos datos, o sea, se mantenían en el tiempo, ¿sí? Digamos, el índice de apnea obstructiva, hipopnea, también se mantenía el mínimo de saturación, ¿sí? La saturación de oxígeno menor a 92, la eficiencia de sueño. Entonces, es por eso que los niños podemos, ¿sí? Encargarnos de manejar sus maloclusiones desde una edad temprana y apenas la detectemos, porque en los niños es muy fácil empezar a hacer estas expansiones. Miren, esto es un paciente que fue remitido por otorrinolaringología, diagnosticado por apnea obstructiva del sueño moderada, en la cual, bueno, también tenía indicación de expansión rápida maxilar, porque presentaba mordida cruzada posterior. Bueno, acá no, ya aquí tiene puesto el dispositivo, pero presentaba una mordida cruzada posterior unilateral del lado derecho, y también necesitábamos generar más espacio porque no tiene espacio para la erupción de los dientes permanentes. Y miren, esto es el resultado después de una semana, que ya tenemos aquí el diastema entre los dos dientes anteriores. O sea, los niños que están en crecimiento es muy fácil llevar a cabo estos procedimientos y que respondan muy bien a la terapia. Por otro lado, pues los niños no solamente pueden presentar, como les había mostrado, no solamente mordidas cruzadas, sino pueden presentar maloclusiones clases 2. Entonces, en este estudio, ellos quisieron ver también la efectividad frente al tamaño de la vía aérea con HERPS. Este es un tipo de aditamento que se utiliza para avanzar la mandíbula en casos de que sí, que hay clases 2 me refiero cuando el maxilar inferior está más atrás o hay una retrognatia frente al maxilar superior. Y entonces ellos analizaron con este dispositivo qué pasaba a nivel de vía aérea. Entonces midieron estas zonas, sí, también pues por medio de tomografías computarizadas, y aquí se puede observar en este corte sagital
cómo después de ese avance mandibular, ¿sí? Ya la vía aérea se amplía un poco más, ¿sí? Y cuando, bueno, hablamos de este tipo de dispositivos es para generar unos resultados, digamos que permanentes, no temporales, sino permanentes, por eso se monta aparatología ortodóntica completa. En el mercado hay muchísimos dispositivos. Este también puede utilizarse, que es un twin block, el cual los pacientes pueden ponérselo y quitárselo, es un dispositivo removible. Aquí tengo pues también otro, por cortesía Invisalign. Entonces aquí les voy a mostrar un caso en la galería global de Invisalign, que me parece muy interesante. Ellos utilizan ahora las Precision Wings. Este es un caso de clase 2 división 1. Les voy a mostrar. Este es el paciente inicialmente, ¿sí? Una clase 2. Y miren el paciente después de tratamiento con alineadores, ¿sí? Cómo mejora esa clase 2. Y aquí podemos observar cómo fue el tipo de tratamiento. Ya les voy a mostrar cuáles son las Precision Wings. Entonces, aquí más o menos se ve que los dientes se van moviendo y hay un momento en el que colocan, estos son los Precision Wings, que hace que avance la mandíbula, ¿sí? Para poder corregir esa maloclusión clase 2 y por medio de alineadores. O sea, es bastante interesante también este tipo de tratamientos. Ahora los niños también quieren estar sin brackets, que no se les vea nada. Entonces esta es otra opción de tratamiento también que se puede llevar a cabo. Hay muchísimos dispositivos, aparatos que se pueden utilizar. Por otro lado, bueno, les traigo este caso también para mostrarles que también se puede utilizar ortodoncia fija como manejo ortopédico. Entonces, ustedes pueden ver que este paciente de 11 años, miren las características faciales en las cuales tiene la mirada perdida, la presencia de ojeras, incompetencia labial, una cara alargada, ¿sí? El perfil convejo. A nivel intraoral, miren la mordida profunda que presenta. Entonces esa mandíbula está atrapada sobre el maxilar superior. Este niño, bueno, también en su familia presentaba una condición genética en la cual pues la mayoría de su familia presentaba genesias dentales. Él solamente presentó una genesia dental del lateral. Entonces aquí se puede ver que este es el canino, los dientes anteriores, ¿sí? Entonces le falta este diente, el contralateral de acá. Ese fue el único diente que le faltó, y de resto tenía también una exfoliación tardía de los dientes temporales, ¿sí? Y entonces se realizó pues las extracciones pertinentes. Y miren cómo por medio de, esta es una aparatología 4x2 con unas activaciones especiales en los arcos, ¿sí? Se pudo lograr, ¿sí? Que esa mandíbula se saliera pues del maxilar superior y poder empezar a direccionar ese crecimiento también. Entonces le traigo este caso también porque es muy interesante ver que después de la terapia, de esta primera fase ortopédica, miren que este niño también presentaba unas microdoncias. O sea, sus dientes temporales eran más grandes que sus dientes permanentes. Entonces, aquí los traigo como a pensar un poco en que este niño debe pasar a una segunda fase también de rehabilitación, puesto que le hace falta un diente. Entonces, más adelante, cuando pues ya tenga la mayoría de edad, que el hueso pueda soportar lo ideal, un implante dental para reemplazar ese diente que no se formó. Pero de pronto, si hay ortodoncistas, no sé, me podrán decir, no, después podemos cerrar esos espacios, pero acuérdense también de la lengua, de los tejidos blandos. Si nosotros también disminuimos ese perímetro de arco, vamos también a quitarle espacio a la lengua y esa lengua se va a empezar a posicionar diferente, ¿sí? Y podemos estar generando problemas a nivel respiratorio o obstructivos a los pacientes. Entonces, lo ideal en ese paciente sería hacer una restauración completa también de estos
de estos dientes microdónticos, lo ideal, sí, con coronas o, bueno, eso se tiene que hablar también multidisciplinariamente con otras áreas, pero pensar en que no podemos, sí, disminuir y quitarle espacio a esos tejidos blandos también que rodean cavidad oral. Estos son ya las radiografías antes y después del tratamiento. Pueden ver cómo la vía aérea también se amplió y pues el redireccionamiento del crecimiento. Y miren, esto fue un resultado en un año. Miren, o sea, el aspecto facial del paciente cambió por completo, ¿sí? Ya un niño pues más despierto. Se sigue trabajando en la incompetencia labial y por eso es importante también el acompañamiento de la terapia miofuncional o pues con fonoaudiología, porque estos pacientes deben recuperar esa función que tenían perdido, ya sea de respiratoria, deglución, masticación. En este caso, este niño presenta una desviación del septum nasal, pero le dieron en ese momento manejo médico únicamente y nosotros seguimos pues con el tratamiento ortodóntico convencional, pero únicamente se logró pues hacer este niño la primera fase ortopédica. Entonces, por eso les digo que es muy importante la terapia miofuncional, acompañarlos de esos tratamientos ortodónticos para recuperar esas funciones que el paciente puede haber perdido. Otro lado también tenemos que tener en cuenta hábitos orales nocivos, porque miren, si hay presencia del chupete, del biberón, de la succión digital, miren cómo también, ¿sí? Esto es el dedo, el chupete o si el biberón le está quitando espacio a la lengua, ¿sí? Entonces, esta lengua se va a posicionar un poco más atrás, ¿sí? Va a empezar también a obstruir la vía aérea. Además, como ustedes pudieron ver, los niños en estas etapas de crecimiento son muy moldeables, entonces esta fuerza que está ejerciendo o el dedo o el chupete o el biberón también van a deformar el arco superior, ¿sí? Y entonces esa lengua ya no se va a poder acomodar normalmente como debe ser en el paladar, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a tener problemas a nivel también de vía aérea. Lo mismo ocurre cuando tienen succión de labio. Miren esta niña, que sí, en esta imagen que está succionando el labio inferior, entonces es lo mismo, son fuerzas que va a generar que el maxilar superior cambie de forma. También al estar succionando, también aquí la mandíbula va a ejercer también una fuerza hacia atrás. Lo mismo pasa aquí con el dedo, ¿sí ven? Más que todo el dedo va a empujar también la mandíbula hacia atrás y por eso es que empiezan también los problemas obstructivos. Hay otro tipo de tratamientos, están los dispositivos funcionales que también son muy buenos, no va a entrar en detalle. Por otro lado, cuando ya nos llegan los niños más grandes, entonces que tenemos que colocar ortodoncia fija completa, tenemos, miren aquí, más dispositivos de avance mandibular, hay también tipos de brackets que nos ayudan con la expansión. Ahora tenemos la ayuda de los microtornillos que los colocamos en donde necesitamos para poder ejercer fuerzas, mini placas. Bueno, hay infinidad de aparatología, pero aquí lo más importante es saber diagnosticar el paciente, ¿sí? Saber encontrar esos pequeños detalles que les acabo de explicar. Bueno, aquí estamos con el doctor Aneiva. Esto fue en Guadalajara, en un congreso de sueño el año pasado. Y nada, pues agradecerle al doctor Aneiva por esta invitación a compartir un poco. Estos son mis datos. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Muchísimas gracias. Y bueno, eso era todo. Hola, doctora Cielo. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. No sé si hay alguna duda para la doctora. Felicitarte. Pues, aquí en el chat nos mandan saludos. Aquí en privado me están comentando que todo está en la plática muy clara. La doctora Ivonne te manda saludos, Ivonne Guzmán te manda la doctora
Emma García Campos, saludos doctora Cielo, felicidades por tu plática, un abrazo desde México. Moacir, excelente, todo, María Corina Molinares, muy bien. No sé, nuestros auditores, la oportunidad que tienen para poder hacer preguntas acerca de este tema. No es muy común poder encontrar a alguien de nivel que nos pueda hablar desde un punto de vista ortopédico, ortodóntico, acerca de sueño. Y más que pertenezca a un equipo reconocido de trabajo en Colombia, como es Sueño Med, donde, como ella dice, y la verdad es de que a veces no le damos el valor, pero qué valor es trabajar con la familia, ¿eh? El tener un equipo de trabajo, aparte con talento, con la confianza de poder trabajar en familia, ahora sí que estás entre hermanos, entre parientes, todos profesionales, cielo. Qué buen equipo de trabajo tienen. Y yo sí tengo una pregunta, cielo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo hacen? O sea, por ejemplo, llegan los pacientes, en este caso me imagino que en la parte de ortodoncia te llegan los pacientes y ahí cómo haces la canalización. Es decir, si tú detectas algo dentro del interrogatorio o lo detectas, el paciente viene y se queja contigo, si con todos los pacientes tienes algún tipo de interrogatorio de sueño, a todos los aplicas igual o donde sospechas, ¿cómo es? Bueno, les voy a explicar cómo es nuestra mecánica aquí en SueñoMed. Como les digo, pues tenemos la fortuna de estar todos muy cerca. Nosotros hacemos una consulta integral, entonces de una vez estamos otorrino y odontología en la misma primera cita. Entonces en esa misma cita estamos de una vez identificando esas posibles patologías y pues a veces puedo estar o con mi esposo o con mi cuñada que son otorrinos y podemos de una vez salir de dudas y explicarle al paciente. Entonces tengo pues esa fortuna de tenerlos pues a ellos para poder en la misma cita interrogar adecuadamente al paciente y pues hablar también con dos especialidades. Ok, buenísimo. Y ahí están todos directamente en tiempo real, ¿no? Sí, Buenísimo. estamos, sí, una cita integral, esa es nuestra primera cita con el paciente. Buenísimo. Oye, felicidades, doctora Lourdes Caballero. Andrés León Giraldo me pregunta, él es de Colombia, pero radica en México. Buenas tardes, ¿en qué momento se puede empezar a hacer una poligrafía en un niño y a qué edad? Los niños, pues, desde que se haya sospecha de una apnea obstructiva del sueño, ya debe realizarse el examen. ¿Sí? Pero más que todo, bueno, los niños pequeños que tienen alguna obstrucción de vía aérea, ahí ya pues creo que tienen que ir a cirugía o pues por medio de su tratamiento que debe hacerse. Ya, perfecto. También te están mandando saludos la doctora Alma Luna, que ella es aquí de México, también maneja la cuestión de ortopedia maxilar y ortodoncia. Alma, muchas gracias por tu mensaje. Eh, También, doctora Emma, bueno, una vez más, Constanza, excelente comentario, excelentes conferencias. Eh, Apunten, por favor, ahí los contactos de la doctora Cielo para que la contacten directamente. Nosotros vamos a seguir acá y voy a ahora sí quitarte, no la cámara, Cielo, pero sí un poquito la presentación. La vamos a poner un poquito acá. Quiero poner más una fotito antes de que se me vayan todos. Eh, Quiero presentarles el tema de la semana que entra, que está interesante. Vamos a poner no se me vayan. Preguntas por aquí. Vamos a estar teniendo nosotros diferentes tipos de pláticas todos los viernes. Todos los viernes vamos a estar con las pláticas de sueño. El siguiente viernes no quiero que se me pase la oportunidad de tenerlos todos ustedes. No sé si por ahí se aprecia. No se aprecia. Vamos a ver acá. El siguiente viernes vamos a tener al doctor Carlos Carrasco. Carlos Carrasco es maxilofacial, va a hablar de tratamiento quirúrgico de pacientes con SAOS de un punto de vista maxilofacial. Se me hace muy interesante su plática. Y sobre todo, ¿saben qué? Digo, doctora Cielo, gracias por estar con nosotros, pero
Fíjate que aquí el INER, cielo, es Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y los odontólogos también tienen ahí un departamento. Él lidera ese departamento. Entonces, él aparte de todo del punto de vista de maxilofacial, odontológico, que va a hablar acerca del SAOS, también nos va a hablar acerca de la actualidad que es el INER, ¿no? En el INER ahorita está lleno de COVID y a veces, bueno, hablé con él la semana pasada y me platicó un poquito de cómo está la situación ahí y se me hace muy interesante que alguien que vive todos los días esta realidad nos cuente un poquito, entre paréntesis, del tema, lo que se está viviendo cerca del INER. Rigo, felicidades por tu esfuerzo, mantenernos actualizados. Cielo, el doctor Rigoberto Flores de Guadalajara. Eduardo Garduño, gracias por la plática de la doctora. Víctor Flores, fíjate, es una buena pregunta, Cielo. ¿A partir de qué edad sugiere realizar poligrafía y es poligrafía basal o ventilatoria? Tesi también te manda, gracias Luis por organizar estas pláticas, a ti Tesi. Tu opinión, doctora, acerca de la pregunta del buen Víctor. Bueno, en cuanto a poligrafía, en los niños no se recomienda hacer poligrafía, sino polisomnografía basal a cualquier edad, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues lo respondería así, no, la poligrafía no estaría indicada en niños, porque es más que todo, o sea, se necesitan más datos complementarios para poder estudiar estos niños y pues medirles también hasta capnografía, medirles el nivel de CO2. Entonces, debe haber más canales para poder diagnosticar estos pacientes. Perfecto. Doctor Rubén López Casillas también te manda saludos. Doctor Víctor Flores, fíjate, así fíjate las personalidades que hay de repente te encuentras. Víctor Flores es odontólogo, pero también es inhalotécnico y terapista, cielo. Entonces, la verdad es alguien único y allá por Veracruz lo pueden aprovechar. Bueno, cielo, muchísimas gracias de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por estar con nosotros. Esta plática va a quedar grabada y el que quiera puede tener acceso por YouTube, por nuestro canal. Cielo, ¿alguna última palabra? No, muchísimas gracias a todos los asistentes y pues cualquier duda me pueden contactar. Ahí les dejé mis datos. Muchas gracias. Y a ti, Luis, por esta invitación. Hombre, para servirte, muchas gracias y nos vemos pronto el próximo viernes. Cielo, estás, ¿eh? Bueno, que estés muy bien. Chao. Hasta luego, saludos a todos.